Hola, mi nombre es Matías Olivares y junto a José Tomás Cruz, el ejercicio propuesto es el siguiente. Dada la actual situación de sequía que vive el país y que se mantendrá o será en el futuro, nos solicitan a nosotros como equipo analizar la conveniencia de utilizar el río, el que pasa por la estación fluviométrica Río Concagua en Chacabuquito. Para la construcción de este embalse eh, debe permitir absorber la demanda de agua. Para esto nos piden determinar el caudal medio del río para un periodo de 5 años. También calcular el volumen preliminar de un embalse por medio del análisis de curva másica de caudales para una demanda constante al 82% del caudal medio determinado. Simular también el comportamiento del embalse calculado en el punto 2, considerando que su base tiene un largo de 1.682 metros y un ancho de 1.000 metros. Los dos lados opuestos tienen un talud de 1 a 3 y los otros dos lados opuestos tienen un talud de 0. Y por último, determinar la seguridad de riesgo del embalse diseñado en el punto 3 para los 5 años de datos. A continuación hablaremos de los conceptos que como grupo creemos que son importantes. Uno de ellos es el embalse, que es una estructura hidráulica básicamente que contiene un gran depósito de agua, donde se almacena principalmente agua de río. Otro concepto que creemos que es importante es el caudal medio, que es la relación entre el volumen del flujo de una jornada completa y la duración de este mismo. Otro concepto es la curva másica, que básicamente es un registro gráfico de las acumulaciones de agua y lluvia durante el periodo en el que ellas caen. Otro concepto es el balance hídrico, que es una herramienta utilizada en la hidrología y la gestión de agua para evaluar y cuantificar el flujo de agua en un sistema o una región específica durante un periodo y tiempo determinado. Y uno de los últimos conceptos que creemos que es importante también es la seguridad de riesgo, que corresponde a un criterio de confiabilidad de suministro hídrico que posee su propia definición de falla. La ubicación del proyecto que a nosotros nos tocó fue el río Concagua en Chacabuquito. Esto corresponde a la región de Valparaíso, quinta región, a la provincia de los Andes y la cuenca en la que está ubicada es el río Concagua. Aquí se pueden ver los caudales medios mensuales para los 10 años en el río Concagua en Chacabuquito, datos que se encuentran desde 1990 al año 2000. Para los años de estudio determinamos 5 años, que fue lo que se nos pidió, que contemplan desde enero de 1994 hasta diciembre de 1998. Los datos mencionados anteriormente fueron obtenidos de la Dirección General de Aguas, la DGA. Bueno, ahora teniendo claros los conceptos esenciales para entender el ejercicio, ahora vamos a proceder a la resolución de este. En la pantalla se muestran los caudales medios mensuales. Esta información fue brindada gracias a la página del MOP, que nos proporciona información hidrometeorológica y calidad del agua. Ahí ingresamos a reportes medios mensuales y nos entrega la información de caudales medios. Este estudio lo vamos a realizar desde el año 1994 a 1999, es decir, 5 años. Y nos da el caudal medio por todos los meses de todos estos años. Esta información ahora la vamos a pasar a una tabla mejor ordenada. Una vez ya ordenada esto por meses, de hasta 5 años, lo vamos a convertir los caudales medios en volumen. Esto lo realizamos mediante la siguiente fórmula que aparece en pantalla. Y así logramos transformar los caudales en volumen. Los sumamos todos, hacemos una sumatoria general y nos da el valor que aparece acá en rojo. Este será el caudal, el volumen total acumulado, perdón. Este volumen total acumulado después se divide en el tiempo, es decir, 5 años, convertido a segundos, que sería 157.788 segundos. Después se pasa a caudal medio, del caudal medio
se saca el 82% que, según el ejercicio propuesto, es la demanda que se solicita. O sea, se multiplica por 0,82 y así se logra un caudal de demanda de 20,47 metros cúbicos por segundo. Ahora, esta caudal de demanda se vuelve a pasar a volumen multiplicándolo por la cantidad de segundos que hay en un año, es decir, 31.537.000 segundos. Esto nos da el volumen de demanda en un año. Para calcular el volumen preliminar del embalse, debemos utilizar la curva mágica de caudales, la cual tiene como variables en el eje horizontal la cantidad de meses que hay en 5 años y en el eje vertical el volumen acumulado. Para poder realizar este cálculo, se necesita trazar tangentes en los puntos de interés, los que son donde se producen los cambios entre déficit y superávit. Antes de continuar, necesitamos saber qué significan estos conceptos. Déficit es que existe una escasez hídrica, por lo que no se cumple la demanda durante un periodo determinado. En cambio, superávit es lo contrario. Significa que se cumple la demanda hídrica para el periodo de estudio. Otro punto importante es que la tangente está dada por el caudal de demanda en un periodo de 12 meses. Sabiendo esto, se busca el periodo con mayor déficit hídrica y esta corresponde a la que se encuentra entre los meses 25 y 41. Luego se debe determinar el volumen que existe entre el punto donde termina la tangente y el último mes del déficit. Finalmente, se obtuvo que el volumen del embalse es de 2.404.459.317 metros cúbicos. Ya habiendo calculado el volumen preliminar, podemos comenzar con la simulación del embalse. Antes que nada, debemos conocer nuestros datos para realizar nuestra simulación. Primero debemos calcular el área de la base del embalse, la cual la calculamos considerando el largo y ancho que nos entregan. Después debemos tener en consideración las paredes del embalse, de las cuales dos de estas tienen un talud de una unidad horizontal y a 3 unidades verticales. O dicho de otro modo, estas paredes tienen una inclinación del 72%. Las otras dos paredes restantes son totalmente verticales. Por último, debemos considerar que el volumen que debe almacenar el embalse es de 4.404.459.317 metros cúbicos, o un valor cercano a este volumen preliminar que calculamos anteriormente. Conociendo los datos anteriores, debemos calcular el área de espejo y la altura del embalse. El área de espejo corresponde al área de la zona superior del embalse, la cual es paralela al área de la base de este. Para calcular estos datos, debemos tener en consideración el cálculo de un trapecio, donde B minúscula es el ancho de la base del embalse y B mayúscula es el ancho del espejo. Mediante la simulación de la tabla, se calculó que la altura del embalse tiene que ser de 897 metros para que se cumpla con el volumen preliminar. El volumen final, calculado mediante la simulación, corresponde a 2.410.988.892 metros cúbicos, que es el valor más cercano al volumen preliminar que se calculó anteriormente. En el siguiente gráfico podemos ver cómo se comporta el embalse. Se puede apreciar que su volumen va variando de forma exponencial a medida que aumenta la altura del embalse. Esto se debe a que cuando aumentamos la profundidad del embalse, no solo estamos añadiendo una capa adicional de agua en la parte inferior, sino que también estamos añadiendo agua a lo largo de las pendientes del embalse, ya que este tiene una forma trapezoidal, lo cual significa que cada unidad adicional de profundidad puede abarcar un área mayor que la unidad anterior, lo que va resultando en un aumento exponencial del volumen. Finalmente, podemos ver que la seguridad de riego no se cumple,
ya que existe una gran cantidad de meses que no cumplen con la demanda hídrica del 82%. O dicho de otro modo, 32 meses se encontrarán por debajo del caudal de demanda, el cual equivale a 20,47 metros cúbicos por segundo. Para realizar un cálculo más profundo de la seguridad de riego, se necesitan datos como magnitud de falla, que se refiere a cuánto se desvía la entrega real del embalse de la entrega requerida en un periodo determinado, y la frecuencia de falla, que es el número de veces que ocurre una falla en un periodo determinado, es decir, cuando la entrega real es menor que la entrega requerida. Luego, se debe considerar un análisis de resultados, donde se analiza los resultados para entender cómo varía la seguridad de riego con diferentes condiciones climáticas y operativas. Esto puede implicar el análisis de diferentes escenarios, como años secos contra años húmedos, o dicho de otra manera, años que estuvieron en superávit y años que estuvieron en déficit, o consideración de diferentes reglas de operación para el embalse. En nuestro caso, se tenía datos del 2012 en adelante, pero estos cálculos serían poco representativos ya que existe muchas variaciones de caudal en el tiempo en la zona que se quería hacer el estudio.